Reciban un cordial saludo. Soy Noris Marcano Navas y les invito a este recorrido por diferentes sistemas educativos del mundo con la finalidad de comprender cómo la cultura, la política, la economía y la sociedad influyen en los procesos educativos. Como parte de este ciclo de videoconferencias, damos inicio al desarrollo de la unidad 3 del curso de educación comparada, titulada El fenómeno educativo en el contexto latinoamericano, europeo, asiático y nórdico. En esta unidad nos adentraremos en el estudio de la educación desde una perspectiva internacional y comparativa, con el propósito de comprender cómo distintos países y regiones del mundo han configurado sus sistemas educativos en respuesta a sus realidades históricas, sociales, políticas, económicas y culturales. La educación comparada constituye una herramienta fundamental para la investigación educativa contemporánea, pues nos permite trascender las fronteras nacionales, analizar experiencias diversas y reconocer tanto las fortalezas como los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en diferentes contextos. En un primer momento examinaremos la estructura, las características y las dimensiones de los sistemas educativos de países representativos de América Latina, como Venezuela, Colombia y Chile, de Europa como España y Francia, de Asia particularmente Japón y China, y de la región nórdica representada por Finlandia y Suecia. Este análisis contemplará aspectos curriculares, financieros, organizacionales y de gestión, permitiéndonos identificar semejanzas, diferencias y tendencias que caracterizan a cada realidad educativa. Posteriormente profundizaremos en la evolución histórica del fenómeno educativo en estos contextos, analizando cómo los factores sociales, políticos, económicos y culturales han influido en la construcción de sus modelos educativos. Comprender la historia de la educación nos permitirá interpretar de manera crítica las transformaciones actuales y los desafíos que enfrentan las sociedades del siglo XXI. Asimismo, dedicaremos especial atención al estudio comparado de la profesión docente. Reflexionaremos sobre el papel que desempeñan los educadores en cada contexto, su formación, reconocimiento social, condiciones laborales y contribución al desarrollo de sistemas educativos de calidad. Esta mirada comparativa nos permitirá valorar la importancia estratégica del docente como agente de transformación social y educativa. A lo largo de esta unidad desarrollaremos competencias orientadas a la comprensión de diversos sistemas educativos, al análisis crítico de sus procesos históricos, a la comparación de realidades internacionales y a la reflexión sobre el rol docente en escenarios multiculturales y globalizados. Los invito a asumir esta experiencia académica con espíritu investigativo, apertura intelectual y pensamiento crítico. Comparar no significa simplemente identificar diferencias, sino comprender las razones que las explican y generar aprendizajes que contribuyan al fortalecimiento de nuestras propias realidades educativas. Como investigadores y profesionales de la educación, estamos llamados a analizar el mundo educativo desde una perspectiva amplia, rigurosa y transformadora, entendiendo que cada experiencia internacional puede aportar elementos valiosos para la construcción de propuestas innovadoras y pertinentes en nuestros contextos. Con esta visión, damos la bienvenida a la unidad 3, convencidos de que investigar para comprender y comparar para transformar la educación
constituye una tarea indispensable para la formación doctoral y para la generación de conocimiento que impacte positivamente a nuestras sociedades. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje e investigación. Cuando nos referimos a los sistemas educativos latinoamericanos, como el caso de Venezuela, Colombia y Chile, se hace imperativo señalar que aunque los tres países comparten desafíos regionales relacionados con cobertura, calidad e inclusión, sus contextos políticos, económicos e institucionales son radicalmente diferentes. Comenzaré con Venezuela porque constituye el caso más complejo de los tres países representados en esta comparación. Tal como se observa, Venezuela se caracteriza por un sistema centralizado con amplia participación estatal, problemas de financiamiento y de permanencia escolar. Sin embargo, esa descripción resulta insuficiente si no se contextualiza dentro de la realidad política del país. Diversos organismos internacionales sostienen que las instituciones democráticas venezolanas han experimentado un proceso sostenido de deterioro desde 1999. Esto acompañado por restricciones de libertades civiles, debilitamiento de la autonomía institucional y persecución de la disidencia política. Freedom House clasifica actualmente a Venezuela como un país not free, no libre, mientras Human Rights Watch documenta prácticas sistemáticas de represión política, detenciones arbitrarias y vulneraciones de los derechos humanos. Este escenario ha tenido impactos directos sobre la educación superior. Las universidades han sufrido limitaciones presupuestarias, deterioro de infraestructura, pérdida de capacidad investigativa y una importante fuga de talento académico. Salcedo y Uzcategui, en su estudio sobre docentes universitarios migrantes, muestran que la crisis política y económica venezolana motivó la salida masiva de profesores universitarios altamente calificados, incluyendo un gran número de académicos con estudios doctorales. La situación se agrava al considerar los flujos migratorios. Human Rights Watch señala que más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014 como consecuencia de las condiciones económicas, sociales, políticas existentes. Esta migración masiva no solo afecta a estudiantes y familias, sino también al profesorado, a los investigadores y a los profesionales que constituyen el capital humano necesario para sostener un sistema universitario competitivo. A este complejo panorama se sumaron acontecimientos recientes de enorme trascendencia. En enero de 2026 se produjo la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales relacionados con graves acusaciones. La cobertura realizada por medios internacionales y agencias de prensa describe este hecho como uno de los eventos políticos más relevantes en la historia contemporánea venezolana. Pocos meses después, el país enfrentó además un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5, que afectó severamente a importantes regiones del territorio nacional. UNICEF reportó miles de víctimas, decenas de miles de personas desplazadas y daños significativos en escuelas, hospitales e infraestructura pública. Asimismo, investigaciones independientes han señalado que la debilidad institucional del Estado venezolano incrementó la vulnerabilidad de la población frente a la emergencia
y dificultó los procesos de respuesta oportuna y reconstrucción. Desde la perspectiva educativa, esto resulta especialmente preocupante porque la destrucción de escuelas, la interrupción de servicios básicos y el desplazamiento de familias afectan directamente la continuidad de las trayectorias educativas y universitarias. UNICEF informó que centenares de escuelas resultaron afectadas y que miles de niños y jóvenes vieron comprometido su acceso regular a la educación. Sin embargo, un análisis equilibrado obliga también a reconocer los esfuerzos realizados por determinadas instituciones universitarias venezolanas. Entre ellas destaca la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL, considerada históricamente una de las instituciones más importantes para la formación docente en América Latina. A pesar de operar en un contexto extremadamente adverso, la UPEL ha logrado sostener procesos de internacionalización académica, ampliar convenios de cooperación y fortalecer redes transfronterizas de formación e investigación. La institución ha desarrollado acuerdos con organizaciones internacionales, programas de cooperación académica y diversas alianzas para la formación especializada de docentes e investigadores, manteniendo su presencia más allá de las fronteras venezolanas. Por ello, puede afirmarse que uno de los grandes activos de la educación superior venezolana continúa siendo su capital humano. Muchos docentes formados en universidades como la UPEL, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes o la Universidad Simón Bolívar han logrado alcanzar reconocimiento académico en distintos países de América Latina, Norteamérica y Europa, demostrando que la calidad de la formación profesional venezolana ha logrado trascender las limitaciones impuestas por la crisis nacional. En contraste, Colombia presenta un sistema más descentralizado y con mayores niveles de estabilidad institucional. Tal como se muestra en la lámina, las reformas educativas recientes se han orientado principalmente hacia la ampliación de la cobertura, hacia el fortalecimiento de la inclusión y hacia el mejoramiento de la calidad académica. Los principales desafíos colombianos se relacionan con el acceso, la permanencia y la financiación de la educación superior. Estudios recientes muestran que aún persisten importantes diferencias territoriales en cobertura universitaria y que la deserción estudiantil continúa siendo un problema significativo para numerosas instituciones. Actualmente, el país desarrolla un amplio debate sobre la modernización de la educación superior, mediante reformas orientadas a fortalecer la financiación de las universidades públicas, ampliar la gratuidad y reducir las brechas entre regiones y grupos sociales. Por tanto, Colombia enfrenta retos importantes, pero estos se desarrollan dentro de un entorno institucional que conserva capacidades para diseñar políticas públicas, debatir reformas y fortalecer progresivamente el sistema universitario. Finalmente encontramos el caso de Chile. En la lámina se destaca correctamente tres características centrales: un sistema mixto, público-privado, una sólida cultura de evaluación educativa y avances importantes en aseguramiento de la calidad. Diversos estudios y organismos internacionales reconocen a Chile como uno de los referentes latinoamericanos en materia de acreditación universitaria, regulación institucional y posicionamiento internacional de sus universidades. El Banco Mundial destaca especialmente el desarrollo de mecanismos de evaluación y aseguramiento de la calidad que han servido de referencia para otros países de la región.
No obstante, Chile tampoco está exento de desafíos. La literatura especializada señala problemas asociados a la equidad en el acceso, las diferencias derivadas del origen socioeconómico de los estudiantes, la centralización de las oportunidades educativas y la necesidad de adaptar la formación universitaria a los cambios tecnológicos y laborales del siglo XXI. Por ello, las políticas actuales chilenas buscan combinar excelencia académica, inclusión social, innovación tecnológica y formación de competencias para una economía basada cada vez más en el conocimiento. En conclusión, esta lámina evidencia tres realidades educativas muy diferentes. Venezuela representa el caso de un sistema universitario afectado por una prolongada crisis política, económica y humanitaria, aunque con instituciones que continúan demostrando resiliencia académica como la UPEL. Colombia muestra una educación superior en expansión que busca reducir brechas de acceso y fortalecer su financiación. Chile, por su parte, aparece como el sistema más consolidado en términos de calidad y evaluación, aunque todavía enfrenta desafíos de inclusión y equidad. De esta manera, el estudio comparado permite comprender que la calidad educativa no depende únicamente del currículo o de la cobertura, sino también de factores políticos, institucionales, económicos y sociales. Todos condicionan profundamente las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de cada país. En adelante procedemos a comparar dos modelos educativos europeos que, aunque comparten principios como la educación universal, la evaluación continua, la formación docente regulada y la inclusión, funcionan bajo lógicas distintas. España aparece como un sistema más descentralizado, organizado por comunidades autónomas, mientras que Francia mantiene una tradición más centralizada, con un currículo nacional fuerte, con un énfasis en ciudadanía, igualdad y laicidad. En el caso de España, uno de sus principales aciertos es que la educación obligatoria llega hasta los 16 años y que el país ha intentado fortalecer la formación profesional, una vía clave para conectar la escuela, las instituciones educativas con el mercado laboral. Esto es importante porque permite que muchos jóvenes no dependan exclusivamente de la universidad para construir un proyecto de vida. Además, el sistema descentralizado permite adaptar ciertas políticas educativas a las realidades regionales, algo valioso en un país con diferencias territoriales fuertes. Sin embargo, esa descentralización también puede generar desigualdades. No todas las comunidades autónomas tienen los mismos recursos o resultados o capacidades de gestión. Adicional, se agrega un contexto político complejo. España enfrenta actualmente una presión migratoria muy fuerte en la frontera de Ceuta, especialmente por los cruces desde Marruecos. En julio de 2026 se reportó una entrada masiva de migrantes hacia Ceuta, con miles de personas intentando cruzar por el Tarajal y otros puntos fronterizos, lo que reabrió el debate sobre control fronterizo, derechos humanos, cooperación con Marruecos y capacidad de acogida del Estado español.
Esta crisis migratoria afecta indirectamente al sistema educativo, porque cuando llegan familias, niños, jóvenes no acompañados o población vulnerable, las instituciones educativas deben responder con cupos, apoyo lingüístico, integración cultural y atención psicosocial. El problema es que muchas veces la política migratoria se discute solo desde la seguridad, pero no desde la educación, la inclusión y la protección de los derechos humanos. En este sentido, España tiene el acierto de contar con una red pública relativamente sólida, pero enfrenta el reto de no convertir la migración en un problema exclusivamente policial. La frontera de Ceuta muestra que la educación también es una herramienta de integración social. A su vez, España atraviesa problemas serios de confianza institucional por casos de presunta corrupción. Esto ha golpeado el entorno del gobierno. Entre los más visibles están el llamado caso Coldo, relacionado con presuntas comisiones en contratos públicos, y la investigación judicial sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, aunque la Fiscalía ha pedido su absolución al no apreciar delito en alguno de los hechos investigados. Esto obliga a hacer una lectura crítica. Un sistema educativo puede tener buenos principios, pero si el gobierno pierde credibilidad por corrupción o por sospechas de tráfico de influencias, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones que sostienen la educación pública. En el caso de Francia, el modelo se caracteriza por una tradición centralizada, un currículo nacional unificado y una fuerte defensa de la igualdad republicana y la laicidad. Esto ha sido un acierto histórico porque ha permitido construir una identidad ciudadana común y garantizar que, en teoría, todos los estudiantes reciban una formación similar sin importar la región. Francia también ha defendido la educación como una herramienta de integración, especialmente para hijos de migrantes y sectores populares. Pero el sistema francés enfrenta problemas profundos. En los últimos años se han señalado dificultades como falta de docentes sustitutos, cierres de clases, deterioro de condiciones laborales docentes y pérdida de calidad en algunas instituciones públicas, especialmente en las zonas urbanas. En París, por ejemplo, padres y madres han protestado por la ausencia recurrente de profesores y por la desorganización educativa en centros públicos. Además, las universidades francesas han advertido problemas graves de financiación con gastos no cubiertos y tensiones presupuestarias que amenazan la calidad de la educación superior. Esto se puede sustentar en las diversas notas de prensa que ustedes podrían revisar vía internet. Francia también está afectada por la crisis migratoria europea. La inmigración ha sido un tema central del debate político francés, especialmente después de reformas migratorias recientes y propuestas para endurecer la legislación. Esto impacta la educación porque el desafío no es solamente recibir estudiantes migrantes, sino integrarlos sin reproducir segregación, discriminación o exclusión social. La escuela francesa habla mucho de igualdad, pero en la práctica enfrenta desigualdades territoriales, sociales y culturales que contradicen ese ideal republicano.
Esto se puede sustentar en una nota de prensa revisada en el diario El País que fue recientemente publicada. Desde una mirada crítica, tanto España como Francia muestran una paradoja. Son países con sistemas educativos consolidados, con alta cobertura y con principios democráticos fuertes. Pero sus problemas políticos, migratorios y sociales presionan directamente a las instituciones educativas. La educación no funciona aislada. Si hay corrupción, polarización, pobreza, crisis migratoria o falta de recursos, las instituciones educativas terminan absorbiendo esas tensiones. También hay que reconocer sus aciertos. España ha avanzado en formación profesional y tiene una estructura territorial que puede responder a contextos diversos. Francia ha mantenido una idea fuerte de escuela pública, ciudadanía, igualdad y laicidad. Pero ambos países deben mejorar en inclusión real, en transparencia institucional y capacidad de respuesta ante estudiantes migrantes y vulnerables. Finalmente, si se compara brevemente con América Latina, particularmente con los países que trabajamos anteriormente, con Venezuela, Colombia y Chile, se observa que los retos son distintos pero comparables. En América Latina, los sistemas educativos suelen enfrentar más desigualdad estructural, brechas territoriales, baja financiación y efectos directos de crisis económicas o migratorias, como el caso venezolano en la región. Colombia ha recibido una fuerte migración venezolana y ha tenido que integrar estudiantes al sistema educativo. Chile, aunque tiene mejores indicadores relativos, enfrenta debates intensos sobre desigualdad, financiamiento y segregación educativa. En comparación, España y Francia tienen más recursos institucionales, pero no están libres de crisis. La diferencia es que en Europa los problemas aparecen dentro de sistemas más robustos, mientras que en América Latina muchas veces golpean sistemas ya debilitados. Como cierre, podríamos decir que no debe leerse solo como una comparación técnica entre dos sistemas educativos. También debe entenderse como una fotografía de cómo la educación europea enfrenta tensiones contemporáneas, como la migración, la corrupción, la desigualdad, la falta de confianza institucional y la crisis de integración. España y Francia tienen logros importantes, pero el reto actual es demostrar que la educación pública puede seguir siendo un verdadero mecanismo de cohesión social. Continuando con el análisis comparado de los sistemas educativos internacionales y después de comentar las experiencias europeas, ahora nos trasladamos a Asia para estudiar dos de los modelos que con mayor frecuencia aparecen entre los mejores desempeños educativos del mundo, Japón y China. Estos países han logrado posicionarse como referentes internacionales gracias a una combinación de inversión educativa, altas expectativas académicas y una fuerte conexión entre educación y desarrollo económico. Al observar el material encontramos que Japón y China comparten tres factores clave: una alta valoración social de la educación, expectativas académicas elevadas y una estrecha articulación entre el sistema educativo y los objetivos de desarrollo nacional. En ambos casos, la educación no se entiende únicamente como un derecho, sino también como una herramienta estratégica para la competitividad económica y la movilidad social. En el caso de Japón, uno de los elementos más distintivos es la cultura de la disciplina y el esfuerzo.
Estas características suelen relacionarse con la influencia histórica del pensamiento confuciano y con valores sociales que priorizan la responsabilidad individual, el respeto a la autoridad y el compromiso con la comunidad. El sociólogo Eras Boger, en su estudio sobre la sociedad japonesa, destacó cómo la educación ha sido fundamental para la construcción del éxito económico del país durante el siglo XX. Además, el material nos destaca la participación de las familias, un aspecto clave para entender los resultados educativos japoneses. La educación es percibida como una responsabilidad compartida entre instituciones educativas, familia y sociedad. Esta colaboración genera altas expectativas sobre el rendimiento académico de los estudiantes y fortalece el acompañamiento durante todo el proceso formativo. Los resultados son evidentes. Japón ha mantenido tradicionalmente un desempeño destacado en las evaluaciones internacionales PISA de la OCDE, especialmente en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. La propia OCDE ha señalado que el sistema japonés combina altos niveles de exigencia con estándares relativamente homogéneos entre sus instituciones educativas, reduciendo las brechas educativas en comparación con muchos países occidentales. Sin embargo, una visión crítica también es necesaria. Diversos investigadores, entre ellos Merry White y Roger Goodman, han advertido que la intensa presión académica japonesa puede generar importantes niveles de estrés entre los estudiantes. El fenómeno conocido como Yuke Jigoku o infierno de los exámenes refleja la enorme competencia para ingresar a instituciones educativas prestigiosas. Algunos estudios también han relacionado alta presión con problemas de salud mental y agotamiento entre la población joven del país. Por tanto, el gran desafío japonés consiste en mantener la excelencia académica sin sacrificar el bienestar emocional de los estudiantes. La calidad educativa es indiscutible, pero existe un debate creciente sobre el equilibrio entre rendimiento, creatividad y calidad de vida. Por otra parte, China representa uno de los casos de transformación educativa más impresionantes de las últimas décadas. La lámina destaca tres elementos centrales: amplia inversión educativa, énfasis en ciencias y matemáticas y expansión acelerada de la educación superior. Desde las reformas impulsadas por Deng Xiaoping a finales del siglo XX, China ha entendido que el conocimiento es una herramienta fundamental para competir a nivel global. Tal como lo explica el economista Justin Jifu Lin, el crecimiento económico chino ha estado acompañado por una estrategia sistemática de inversión en capital humano. Actualmente el sistema educativo chino pone especial énfasis en las áreas STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta apuesta responde a una visión de largo plazo orientada hacia la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y el liderazgo industrial. Además, China ha ampliado de forma extraordinaria el acceso a la educación superior, convirtiéndose en uno de los países con mayor número de estudiantes universitarios del mundo. Los resultados también han sido notables. En las evaluaciones internacionales donde han participado algunas regiones chinas, los resultados en matemáticas y ciencias han figurado entre los más altos del mundo. Para muchos analistas, esto demuestra la capacidad del Estado chino para orientar recursos y políticas hacia objetivos educativos concretos. No obstante, también existen críticas importantes. Diversos autores como John Zhao sostienen que el sistema chino privilegia en exceso la memorización,
la preparación para exámenes estandarizados y la competitividad académica. El examen nacional de ingreso a la universidad, conocido como Gaokao, es considerado uno de los más exigentes del mundo y determina en gran medida las oportunidades futuras de millones de estudiantes. Adicionalmente, aunque China ha logrado enormes avances en cobertura educativa, todavía enfrenta desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Las grandes ciudades suelen concentrar los mejores recursos, mientras que algunas regiones rurales continúan enfrentando limitaciones en infraestructura y acceso a oportunidades educativas de calidad. Como reflexión comparativa podemos decir que en Japón y China encontramos una característica común. Ambos consideran la educación una prioridad nacional estratégica, mientras que en muchos países la educación suele cambiar con cada gobierno. En estas naciones existe una visión de largo plazo que vincula directamente la formación de las personas con el desarrollo económico, científico y tecnológico del país. Sin embargo, también comparten una debilidad importante: la enorme presión académica que enfrentan los estudiantes. Tanto el sistema japonés como el chino obtienen excelentes resultados, pero al mismo tiempo son objeto de debate por los efectos que las altas exigencias pueden generar sobre la salud mental, la creatividad y el desarrollo integral de los jóvenes. Si relacionamos estos casos con los países latinoamericanos estudiados anteriormente, podemos identificar algunas diferencias significativas. Chile, Colombia y Venezuela reconocen igualmente la importancia de la educación, pero enfrentan limitaciones institucionales, políticas, económicas y sociales mucho más pronunciadas. Mientras Japón y China han logrado mantener políticas educativas de largo plazo vinculadas a proyectos nacionales de desarrollo. América Latina suele enfrentar discontinuidades políticas, desigualdades territoriales y restricciones presupuestarias que, sin duda alguna, afectan los niveles de su calidad educativa. Por ello, la principal lección que dejan estos sistemas asiáticos no es simplemente la disciplina o la exigencia académica, sino la capacidad de convertir la educación en una verdadera política de Estado. Como afirmaba el economista Amartya Sen, el desarrollo de una nación depende profundamente de las capacidades que logra construir en su población. Japón y China han entendido esta idea y la han transformado en uno de los pilares de su crecimiento y proyección internacional. Para el estudio de los sistemas educativos nórdicos, teniendo como ejemplo a Finlandia y Suecia, se presenta una visión sintética de estas dos experiencias que suelen ser tomadas como referentes internacionales por su capacidad para combinar calidad, equidad, confianza institucional y bienestar estudiantil. Tal como se observa, el contenido destaca, en el caso de Finlandia, la elevada autonomía escolar, la alta cualificación docente y una evaluación orientada al aprendizaje. Mientras que para Suecia subraya la equidad, la inclusión, la flexibilidad curricular y la participación de los gobiernos locales. En conjunto, la imagen plantea que ambos países comparten principios como la confianza en los docentes, el bienestar estudiantil, el aprendizaje centrado en el estudiante y una educación gratuita y accesible. Esta lectura es pertinente, aunque debe ser analizada con cuidado, porque el llamado modelo nórdico no es una receta uniforme ni una fórmula que pueda trasladarse mecánicamente a otros contextos. Uno de los mayores aciertos que nos presenta este material es reconocer que la calidad educativa no depende únicamente de pruebas estandarizadas, infraestructura o cobertura escolar, sino de una cultura
institucional basada en la confianza. En Finlandia, autores como Pasi Sahlberg y Timothy Walker han explicado que la confianza en los docentes constituye uno de los pilares del sistema educativo, porque los profesores son considerados profesionales con criterio pedagógico, capacidad de decisión y responsabilidad colectiva sobre el aprendizaje de sus estudiantes. Esta idea también dialoga con Linda Darling-Hammond, quien sostiene que los sistemas educativos de alto desempeño no se construyen a partir de esfuerzos individuales aislados, sino mediante políticas coherentes de formación docente, selección rigurosa, acompañamiento profesional, liderazgo escolar y aprendizaje colaborativo. Por eso, cuando se nos indica la alta cualificación docente en el material, se acierta en identificar un componente fundamental, pero debemos aclarar que dicha cualificación no consiste solo en tener títulos académicos, sino en formar docentes capaces de investigar, adaptar el currículo, evaluar de manera formativa y participar en comunidades profesionales sólidas. Otro aspecto importante es la autonomía escolar. En el caso finlandés, la autonomía no significa ausencia del Estado ni improvisación pedagógica. Más bien supone la existencia de un marco nacional claro, dentro del cual las instituciones educativas y los docentes pueden tomar decisiones contextualizadas. Sahlberg ha descrito a Finlandia como una alternativa a la tendencia global de reformas educativas centradas en competencia, estandarización, rendición de cuentas y pruebas de alto impacto. Desde esta perspectiva, la autonomía funciona porque está acompañada de confianza social, de formación docente rigurosa y de responsabilidad profesional. Sería un error pensar que cualquier país puede simplemente dar autonomía a las instituciones educativas y obtener los mismos resultados. Sin condiciones institucionales, recursos, liderazgo y formación, la autonomía puede convertirse en desigualdad, en abandono estatal o en fragmentación del sistema. En el material también se presenta como un acierto el bienestar estudiantil. En los modelos nórdicos, aprender no se reduce a memorizar contenidos o a alcanzar altos puntajes en pruebas internacionales. La educación se entiende más bien como un proceso integral que involucra dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y éticas. Esta idea coincide con el enfoque de la UNESCO, que plantea que la educación inclusiva debe identificar y remover barreras para que todos los estudiantes puedan acceder, participar y aprender en condiciones de equidad. Además, la UNESCO vincula la inclusión educativa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que busca precisamente garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. En este sentido, la infografía tiene el mérito de mostrarles que una educación de calidad no puede separarse de la justicia social. Sin embargo, es importante considerar que estos países también presentan desafíos contemporáneos, como el reconocimiento a la diversidad cultural, la migración, la salud mental, la digitalización, el uso de la inteligencia artificial y el aumento del estrés docente. De hecho, informaciones recientes provenientes de la encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje de la OCDE, la TALIS 2024, demuestra que en Finlandia, aunque la mayoría de los docentes mantienen alta satisfacción laboral,
También han aumentado las presiones vinculadas a la diversidad escolar, las necesidades de apoyo estudiantil y la formación en nuevas competencias. En relación con Suecia, el material nos señala la equidad, la inclusión, la flexibilidad curricular y la participación de gobiernos locales. Estos rasgos son relevantes porque Suecia posee una larga tradición de descentralización educativa y de participación municipal en la gestión escolar. No obstante, Suecia también ha sido escenario de reformas asociadas a la elección escolar, la descentralización y la entrada de actores privados en la provisión educativa. Estas transformaciones han generado debates sobre segregación escolar, desigualdades territoriales y diferencias entre las instituciones educativas. Por ello, presentar a Suecia únicamente como un modelo de equidad puede resultar parcial. Investigadoras como Linda Romberg y Elena Heike Dobroschinski advierten que el modelo nórdico también opera como una marca internacional de exportación educativa y que tanto Finlandia como Suecia han abierto espacios para actores privados dentro de la industria educativa global. Esta crítica es importante porque permite cuestionar la idealización del modelo nórdico y observar que incluso los sistemas más admirados contienen tensiones internas. También debe destacarse que la educación gratuita y accesible mencionada en este material constituye uno de los principios más fuertes del modelo nórdico. La gratuidad no es solo una medida administrativa, sino una expresión de la educación como derecho social. La UNESCO ha insistido en que la inclusión y la equidad son fundamentos de los sistemas educativos democráticos y que todos los estudiantes deben importar por igual dentro de la política educativa. Sin embargo, aquí también es necesario hacer una precisión crítica. La gratuidad formal no garantiza por sí sola la igualdad real. Un sistema puede ser gratuito, pero si existen brechas territoriales, diferencias familiares, desigualdades digitales, segregación residencial o falta de apoyos especializados, el acceso efectivo sigue siendo desigual. Por eso, el verdadero desafío no es solo abrir las puertas de las instituciones educativas, sino asegurar que cada estudiante cuente con condiciones reales para aprender y permanecer en el sistema. En general, se puede decir que los sistemas educativos más sólidos suelen combinar confianza docente, bienestar estudiantil, equidad, autonomía y compromiso público. Comparado con China y Japón, el modelo nórdico parece menos orientado a la competencia académica intensa y más enfocado en el equilibrio entre aprendizaje, bienestar y confianza institucional. La OCDE, a través de PISA 2022, muestra que varios sistemas asiáticos alcanzan resultados muy altos en matemática, lectura y ciencia. Pero el debate crítico sobre estos modelos suele incluir la presión académica, la desigualdad territorial y el bienestar estudiantil. Frente a esto, Finlandia y Suecia ofrecen una visión de la educación menos centrada en el rendimiento medible y más vinculada al desarrollo integral. En comparación con España y Francia, los países nórdicos comparten la defensa de la educación pública como derecho, pero se diferencian por una mayor confianza en el profesionalismo docente y una menor dependencia de estructuras burocráticas centralizadas. España y Francia poseen sistemas públicos robustos, pero enfrentan debates persistentes
sobre desigualdad territorial, currículo, evaluación y abandono escolar. Finalmente, al compararlos con Venezuela, Colombia y Chile, el contraste se vuelve mucho más profundo. En América Latina, UNESCO ha señalado la necesidad de fortalecer la equidad, la inclusión, el liderazgo escolar y la participación democrática en los sistemas educativos. Chile ha avanzado en institucionalidad y reformas de calidad. Colombia ha desarrollado políticas de inclusión y liderazgo distribuido. Y Venezuela enfrenta desafíos más severos asociados al financiamiento, la migración docente, el deterioro institucional, la autonomía universitaria. En síntesis, la gran lección del modelo nórdico no es copiar a Finlandia o Suecia, sino más bien comprender que una educación de calidad requiere confianza, inversión pública, justicia social, docentes bien formados y una visión de largo plazo.